Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Hoy es un día de orgullo y alegría para el colegio. Para nosotros, tener esta ocasión de presentar al libro del doctor Tizón, ya lo veis, es un motivo de satisfacción y también de compartir ideas. Para eso estamos aquí el doctor Tizón y el doctor Calán, con quien tenemos una relación intelectual, cordial, amistosa. He de decir que estoy muy agradecido al doctor Calán, que fue codirector de mi tesis doctoral, junto con la doctora Anguera. Para mí es... Creo que nunca habíamos compartido mesa, ¿no? ¿Verdad? Esta es la primera vez. Una vez en la universidad que te invité. Una vez en la universidad para una conferencia que me tuvo la gentileza de invitarme. Y hoy nos volvemos a ver y bueno, muchas gracias, Tony. El doctor Tizón es una persona de esas que no necesita presentación, pero a la que es un gusto presentar. Porque es un profesional que ha pasado por muchos programas, que ha dirigido muchos programas, que ha dirigido muchos libros, que de alguna manera es una persona también que nos abruma con su erudición, su manejo bibliográfico, su rigor conceptual, su experiencia clínica, la cantidad de libros que ha escrito. Todos nos sorprendemos de su capacidad de trabajo y le admiramos, a veces con envidia no tan sana. Es doctor en medicina, psiquiatra, psicoanalista, psicólogo y neurólogo. Ha trabajado profesionalmente siempre por el desarrollo de unos servicios sanitarios públicos, equitativos, eficientes y comunitaristas, cosa que se expresa claramente en cualquiera de sus libros y en este también mucho. Dirigió durante 22 años la Unidad de Salud Mental de los barrios de La Verneda, La Pau y La Mina en Barcelona y fundó el equipo de prevención en salud mental y atención precoz a los pacientes en riesgo de psicosis. Ha recibido diversos premios y algunos de sus libros publicados son Apuntes para una psicología basada en la relación, 4 tomos, hoy presentamos el tercero. Protocolos elementales para la atención primaria a la salud mental. El poder del miedo. Hola. Libros de casos de promoción de la salud mental, bioingeniería o medicina. Entender la psicosis, familia y psicosis, en fin. Tiene más de 200 libros y artículos publicados, no los diremos todos, pero ya es un motivo de admiración. Pasemos, a ver, yo quiero hablar un poco de este libro, después le pasaré la palabra a Tony, que también comentaremos el libro, y finalmente dispondremos de las palabras del doctor Tizón y haremos un debate entre nosotros y seguramente a todos se nos ocurrirá algo, porque eso es lo que ocurre leyendo a Tizón. Parece que lo dice todo, y lo dice todo, pero él sabe muy bien que el todo no existe, con lo cual cada uno se puede hacer su itinerario del libro. A mí me ha pasado y les voy a proponer uno. En primer lugar, tenemos que decir que no son unos apuntes, como nos indica modestamente en la introducción. Esta obra, como los tomos anteriores, nos presenta un panorama con vocación de totalidad, pero sabiendo que el todo no existe, aunque debamos aspirar a tenerlo en la cabeza para poder hablar localmente con rigor. También su esencial presencia de los valores y de la ética del profesional y de la profesión. Como diría Nietzsche, no se trata solo de la verdad, sino del valor de la verdad. Y para Tizón está claro que sus apuntes tienen que apuntar a una psicopatología, no solo más relacional, sino también más solidaria. Sobre el convencimiento de que las pulsiones cooperadoras del ser humano han de predominar por encima de la rivalidad, la hostilidad, el narcisismo grandilocuente, la desvinculación. Una psicopatología sostenida por una vocación social, alejada de pseudo-neutralidades que disimulan mal intereses narcisísticos o económicos. Como su libro lo dice todo, pero sabiendo en clave psicoanalítica que todo no hay, cada lector puede escoger su propio itinerario de lectura. Yo he escogido y os propongo uno en especial que va de la ética de la psicopatología hasta la puesta en el microscopio de la transferencia de los efectos devastadores de la idealización funcional con el objeto e incluso con el mismo ideal, o con el yo ideal,
que en clave freudiana bien podríamos decir que es el ideal del ello. Comenzaré por el sentido ético de la psicopatología y para ello nada mejor que referirnos en este paseo por su libro al capítulo segundo, son 3, el de la organización perversa, dedicado a lo que clásicamente entendemos como psicopatía o estilo relacional intrusivo perverso. Nos dice Tizón que sin un criterio exterior de patología no puede haber psicopatología. Claro, obvio, pero ¿cuántos nos olvidamos? Y este criterio no puede ser sino la vida y la defensa de la vida. Todos aquellos que hacen daño a otros en su beneficio, estamos hablando de los diagnósticos de psicopatía, sociopatías y perversiones, padecen de psicopatología y pueden ser considerados psicopatológicos. Entre la clásica oposición de maldad o patología, Tizón aboga por esta última, pero lo hace desde su pensamiento firmemente opuesto a una psicopatología que se quiera libre de valores. Y lo hace poniéndose al servicio de los principios que nos definen como especie, básicamente el principio de cooperación. Y me ha alegrado descubrir que aquí citabas a Pinker, esto porque es uno de mis ídolos de rock. Sí, y el instinto del lenguaje. Pero esta elección de la enfermedad por encima del mal no la hace Tizón desde un punto de vista áulicamente compasivo, distante y académico. Esto es fácil, hacerlo así es fácil mientras no te toque a ti o trabajes en contextos muy protegidos, que no es el caso de Tizón. Lo que promueve el doctor Tizón no es considerar al psicópata intrusivo o perverso como un trastornado irresponsable. Tampoco se hace ilusiones edulcoradas sobre las posibilidades terapéuticas, sino exactamente aprender sobre él para hacer lo que más útilmente se puede hacer, que es prevenir, y prevenir en la infancia, prevenir en aquellos contextos negligentes que encontramos en el origen de la organización intrusiva, psicopática o perversa. Perverso es un término difícil que en la historia de la literatura psiquiátrica y psicoanalítica ha dado mucho que hablar. Esto lo reconoce el doctor Tizón, pero no encuentra otro mejor, también lo dice, para denominar ese estilo intrusivo, siempre con la idea que estamos subrayando acá, del límite ético de la psicopatología, y por tanto para visibilizar la proximidad con la corrupción de la ética que sustenta especialmente esta organización relacional. Entre esos devotos de la intrusión en el otro, física si se puede y mentalmente siempre, que van desde el joven delincuente, pasando por el delincuente no tan joven o más delincuente, o por el perverso sexual, o hasta el líder empresarial o político cuyo único valor es llegar y conservar al poder, me parece que Tarrant, tú nos hablaste una vez de esto, ¿verdad? Aquí en esta sala, de la patología de los poderosos. Con Armengol, ya que vinimos con Armengol, ¿puede ser? Sí. En nuestro desarrollo como psicoterapeutas nos conviene entonces explorar bien detalladamente los modos intrusivos y perversos de relación para mejorar nuestros dispositivos de atención y de protección a la infancia. Y merece especial atención práctica para los que trabajamos o hemos trabajado en contextos de infancia maltratada, de infancia tutelada o de programas del tercer sector, la relación clínica que establece el doctor Tizón entre estilos perversos de relación y adicciones, ambos sostenidos por una relación fetichistamente idealista del objeto como sedación, satisfacción y fusión con el ideal. Había dicho que trazaría un eje entre la psicopatología al servicio de la ética cooperativa de la especie, como ejemplo negativo la organización perversa intrusiva, y la idealización como concepto observacional actuado como una lente en ese microscopio al que llamamos transferencia. Transferencia que es como una teoría de la mente que nos proponen los pacientes, pero que se basa en la contratransferencia del analista. Como diría Lacan, hay transferencia porque hubo contratransferencia.
Para eso nos iremos del segundo al primer capítulo del libro, el de las relaciones emocionalizadas, o la estructura relacional melancólico-maníaca, caracterizada por Tizón como relación emocionalizada, self-narcisista, patológico, autoexigente. Freud inauguró la psicopatología de la moral, o dicho más sencillamente, cómo en el origen del conflicto neurótico encontramos el conflicto moral. Somos enfermos, neuróticos, porque tenemos valores que nos resultan excesivos, o dicho de otra manera, en el origen del síntoma encontraremos siempre la defensa. Y cuando la defensa pasa por la idealización del objeto y del self, del terapeuta, por ejemplo, disociando la ira, o del self, por ejemplo, asumiendo una identidad de víctima en la cual hace falta sufrir para poder tener placer, que no ofenda al super-yo, el papel de la idealización omnipotente del objeto, sostenida por una también omnipotente denigración del self, lo ilustra Tizón en sus reflexiones sobre los duelos y las desgracias en los vínculos de apego que encontramos en las angustias de separación, no solo de la organización melancólico-maníaca, sino también en la perversa y en la relación operatoria, psicosomática y alexitímica, que es el tercer capítulo del libro. En este libro tenemos una reformulación en términos relacionales, pero no solo relacionales intrapsíquicos también, porque acá hay una... Bueno, ya iremos ahí. Me permitiré una digresión. Uno de los mantras que en protección de infancia maltratada y tutelada más impresión me causaron fue aquel de ruptura no es separación. Y me parece, o quiero encontrar varios desarrollos de esta idea en la obra que comentamos hoy. Por otro lado, la omnipotencia idealista o idealizante no es algo que encontremos en la obra de Tizón, no, ni mucho menos, ni furor curandis ni esperanzas excesivamente optimistas depositivas en las posibilidades terapéuticas, ni curas rápidas ni objetivos hiperbólicos, más allá de una medicina basada en los cuidados y un aliviado y un esforzado trabajo para aliviar el sufrimiento. En este libro se trasunta claramente aquello de que el paciente hace lo mejor que puede, como decía un profesor mío y aún lo estoy oyendo 50 años después. Y es nuestro trabajo entender que eso que hace es justamente lo mejor que puede hacer, dentro de su mapa mental relacional. Es trabajo nuestro mejorar los dispositivos clínicos para llegar a una decidida implementación de lo que el doctor Tizón llama TIANC, tratamiento integral adaptado a las necesidades del paciente, su familia y la comunidad. Esa falta de idealización, o sea, esa prudencia clínica, esa modestia terapéutica, la encontramos también en su concepción de las afecciones psicosomáticas, a las que cordialmente critica un poco, pero rescatando el patrón operatorio una vez más arrasado por picos de idealización fusional con el objeto, alternados con momentos de persecución y confusión. No soy muy afecto a la nostalgia, pero me voy a permitir un momento de nostalgia para cuando yo estaba promediando mi carrera o en los años 70. En esa época se puso de moda aquella concepción sartreana del intelectual comprometido. No vamos a hablar de Sartre, ni de Camus, ni de nada de eso. Pero sí me interesa rescatar aquella idea porque existen intelectuales comprometidos que piensan muy bien, escriben muy bien, pero además se arremangan mucho para cambiar la realidad y la realidad profesional en la que viven. Es por eso que hoy estamos aquí hablando de ti, Jorge. Muchas gracias. Ahora le pasaremos la palabra a Toni Talar, que es doctor en psicología, psicoterapeuta, especialista en psicología clínica. Es profesor titular de psicopatología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona. Trabajó en el laboratorio de neuropsicofarmacología del Hospital de Sant Pau y fue residente del Servicio de Psicología Clínica de la Fundación Puigverd. Entre sus libros tenemos Globalización y Salud Mental, Psicoanálisis al alcance de todos, Relaciones, Vivencias y Psicopatología. ¿Y el libro de Ferenczi? No. Sí, y alguno otro. Y alguno más. Entre otros, me falta a mí en esta lista el libro sobre Ferenczi, sí, que en su momento leí.
Tony, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, es un honor estar aquí. Creo que la última vez que estuve en esta mesa presentábamos un libro del doctor Roger Armengol y hoy acompaño a Guillermo y a Jorge en la presentación de este libro. Además del título, en el primer capítulo del primer volumen de esta cuatrilogía que hoy presentamos, Jorge insiste en que su obra son unos meros apuntes. Bueno, no te quiero llevar la contraria, pero teniendo en cuenta que, haciendo una media aritmética, cuando hayas publicado el cuarto volumen serán un total de 1.500 páginas, diríamos que como apuntes no están nada mal. Son unos apuntes bastante buenos, como apuntes. La cuestión fundamental, no obstante, no es tanto la extensión, sino a dónde, a qué dirección apuntan esos apuntes, ¿no? Y como tú señalas, yo creo que de alguna manera se dirigen o apuntan a mostrar y a difundir una psicopatología más comprensiva, con H intercalada, e integradora de la que solemos estar acostumbrados a contemplar. Yo diría que estos apuntes tratan de hacernos entender aquellas causas aristotélicas de los trastornos mentales que el doctor Marino Pérez nos recordó ya hace un tiempo. Si hacemos memoria, el mismo Aristóteles decía, pensemos en una estatua, ¿no? Hay una causa material, será el bronce de la estatua. Hay una causa formal, la forma que tiene la estatua. Hay una causa eficiente, que sería quien ha hecho la estatua, pues el escultor sería la causa eficiente. Y hay una causa final, que diría, pues ¿para qué sirve esta estatua? Pues para decorar un templo, ¿no? Si nos planteamos esto con respecto a los trastornos mentales, diríamos, bueno, pues ¿de qué están hechos los trastornos mentales? ¿Cuál es la causa material? ¿Qué forma toman? ¿Quién hace que sean como son? ¿Y para qué sirven los trastornos mentales? Entre comillas, ¿no? Las respuestas a estas preguntas yo creo que están en los libros de Jorge. Entre las causas materiales, aquello de lo que están hechos, tendríamos el organismo y el organismo en su totalidad. Y en esto Jorge insiste, no solamente el cerebro, sino la totalidad de los sistemas orgánicos, no solamente el sistema nervioso, como dicen algunos. Y también, entre las causas materiales, estaría la conducta humana, su devenir y sus esfuerzos adaptativos. Entre las causas formales, es decir, qué forma toman los trastornos mentales, deberíamos contabilizar, o sea, la forma deriva del sufrimiento mental excesivo, que aparece más en forma de síntomas que de signos, las dificultades vitales y las racionales y determinadas manifestaciones corporales. Esto es lo que daría forma a los trastornos mentales. Las causas eficientes, quien hace que sean como son, sería pues, el propio sujeto, ¿vale? Y sus circunstancias vitales, y los clínicos que damos nombre al sufrimiento y, ahí también Jorge insiste muchísimo, el contexto en el que las personas vivimos, que a veces es un contexto pues, francamente iatrogénico o pleno de factores de riesgo, ¿no? Y si nos preguntamos para qué sirven los trastornos mentales, que sería la causa final, aunque podría parecer que no sirven para nada, todos sabemos que esto no es así, ¿no? Y que escuchando a las personas que en un momento dado padecen o padecemos alguna dificultad o algún trastorno mental, vemos que estas dolencias, que es lo que podemos padecer, tiene sentido en nuestra vida, responde a alguna circunstancia, no son meros desequilibrios bioquímicos sin más, ¿no? Y son el resultado de esfuerzos adaptativos a situaciones dolorosas, ¿no? Yo creo que esta colección de libros de Jorge, estos apuntes, van en este sentido, ni más ni menos. De ahí que, como quiere tocar tantos vectores, sea una obra muy compleja y yo diría que es una obra casi monumental, porque toca muchos puntos desde diferentes puntos de vista. Y, evidentemente, va mucho más allá del modelo biologicista que predomina en la actualidad. De hecho, lo que hace el autor es presentarnos un modelo alternativo. El modelo no es una teoría, como recordaréis de cuando estudiábamos. Un modelo no es una teoría, un modelo va mucho más allá de una teoría. El modelo conductual implica teorías del aprendizaje, pero no se queda solamente ahí. La teoría pulsional no es todo el modelo psicoanalítico, ¿no?
Pues bien, Tizón presenta en estos libros ni más ni menos que un modelo. Y este modelo, como él explica en el primero de los volúmenes, incluye, fijaros, las cuestiones constitucionales, genéticas y epigenéticas, los procesos de separación e individuación, una teoría de la motivación basada en los sistemas emocionales primigenios, la teoría del apego, los procesos adaptativos y elaborativos del duelo, la pérdida y los traumas, las funciones emocionales y psicosociales de la familia, los factores de riesgo y protección, tanto a nivel psicológico como psicosocial, la capacidad de mentalización y una perspectiva relacional y culturalmente relativista de la salud mental. Todo esto está integrado en este modelo, de ahí que también el libro presente tantas tablas y tantos gráficos, y yo creo que al final en un afán de sintetizar, porque es que si no la cosa, ¿no? Como veis, es un modelo integrativo a carta cabal, ¿eh? Y además del mismo se derivan cuestiones prácticas para la atención en salud mental. Es decir, estos textos no solo son tratados de psicopatología comprensiva y actualizada, sino que además incluyen, para cada organización relacional de las que describía Guillermo, una serie de recomendaciones para el cuidado asistencial. Estas recomendaciones sí que son apuntes. Yo pensaba, estos sí que son apuntes, porque son breves, son concisos, ¿no? Pero son muy interesantes, tanto para el profesional más experimentado como para el principiante, ¿eh? Con respecto a estos apuntes prácticos, quiero remarcar una cuestión que tú señalas también en el primer volumen. Dices así, y al hilo de lo que tú decías también: una psicopatología aplicada, basada en la relación y en una perspectiva comunitarista, debería tener en cuenta toda una serie de principios ideológicos, teóricos y clínicos. No hay muchos textos de psicopatología que hablen de ideología, cuando la ideología, como tú decías, está presente en todas partes. Entre los principios ideológicos por los que nuestro autor aboga tenemos, fijaros, la mínima profesionalización necesaria, el decrecimiento sostenible en la profesionalización, el cuidado de los niveles no profesionales para la contención, evitando así la medicalización y la cronificación medicalizada, o psicologizada, o psicoterapeutizada, la evitación de la medicalización en la infancia. Un programa preventivo fundamental. Me ha encantado. 2 puntos. Estar más tiempo con los hijos. Cuando hablas de prevención, señalas una cosa que yo muchas veces con los alumnos comento, ¿no? La prevención ha de ser generalista y conocemos los factores de riesgo donde ir a atender o insistir. Revalorización de la política, oposición al neoliberalismo, a la corrupción y al miedo que nos infunden por doquier. Estos son los principios generales, ¿vale? Principios ideológicos generales que animan no solamente los principios existenciales que el libro relata, sino todo el libro. Si ahora vamos a lo más concreto de las cuestiones asistenciales, veamos solo un ejemplo extraído del volumen 3, que es el que hoy presentamos, ¿no? Consejos o comentarios respecto a la asistencia de un paciente situado en una organización melancólica maníaca de la relación. Dice el autor: resulta muy interesante, muy importante tener en cuenta lo siguiente. No se trata tanto de curar, tú también lo señalabas, como de aliviar el sufrimiento y reducir los daños, teniendo en cuenta la vida global del sujeto en cuestión. Dice: el suicidio, casi siempre posterior a algún contacto asistencial, puede tener relación con los aspectos de ira que acompañan a este tipo de organización relacional y, por tanto, debe ser siempre tenida en cuenta. Hay que preservar y apoyarse en los aspectos reparatorios del self. Hay que conocer que en la contratransferencia del profesional puede aparecer la irritación y la ambivalencia. Hay que tener en cuenta que en muchos de estos pacientes puede darse una dependencia profesionalizada crónica y una medicalización, y por lo tanto será fundamental reverdecer las relaciones profanas de apoyo, ¿vale? Además del uso de técnicas cognitivo-conductuales, de psicoterapia o de fármacos, será imprescindible favorecer el uso más adecuado del cuerpo y el ejercicio físico. Y si es posible, será importante ayudar a mantener la integración en el trabajo o la escolaridad. Esos son los apuntes. Os animo a que comparéis todo lo que acabo de decir y lo que ha dicho Guillermo
con cualquier manual de psicopatología normal y corriente. Incluso el que yo mismo tengo publicado en la misma editorial con mi colega y amigo Adolfo Jarne. No hay color. No hay color. Solo puedo decir como excusa que nosotros hicimos un manual para estudiantes, pero es una excusa un poco de salir del paso, Adolfo y yo, aunque lo hubiésemos intentado, no habríamos llegado a los niveles de integración conceptual que hoy presentamos, de los libros que hoy presentamos. Y en este punto me gustaría hacer una reflexión como docente de la asignatura de psicopatología en la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona. Aquí en la sala hay algunos de mis exalumnos que podrán sostener o desmentir lo que voy a decir. A mí me gustaría mucho poder usar los libros de Jorge en mi asignatura, pero lo tengo muy difícil, por diferentes causas. Primera causa, el plan de estudios actual, que más que un plan parece una emboscada, obliga a cursar la asignatura de psicopatología, la troncal, en 3 meses, de septiembre a diciembre. Cuando yo era estudiante, más o menos por el neolítico, la psicopatología se enseñaba en 2 cursos enteros, de octubre a junio, primero y segundo. Cuando entré a trabajar como docente, más o menos la edad del cobre, la asignatura había quedado limitada a 1 año, de octubre a junio. En la actualidad va del 15 de septiembre al 20 de diciembre. Sobran las palabras. Segunda dificultad con la que me encuentro. Cuando recibo a los estudiantes, que están más o menos en lo que vendría a ser un tercero, que ahora no sé qué semestre es, porque van por semestres, que no son semestres, sino que son trimestres, y entonces yo digo, ya no entiendo nada. Cuando los recibo, pues saben mucho de psicofisiología, de estadística, de diseños experimentales y de psicometría, pero poca cosa de psicoanálisis, de humanismo, de condicionantes sociales, de epigenética, de apego, de mentalización, de dinámicas relacionales familiares, de envidia, de ambición, de amor, de odio, de frustración. No saben muy poco. Si traen alguna noción previa de psicodiagnóstico, suelen entender por psicodiagnóstico el uso de test psicométricos. Y si traen alguna noción previa de psicoterapia, suelen entender por psicoterapia la aplicación de protocolos estandarizados de tipo cognitivo-conductual para todo quisqui. Todo esto dificulta que yo pueda usar los libros de Jorge en mi asignatura. A partir de este momento de recepción, mi tarea es, en la medida de lo posible, la misma que decía Don Quijote, desfacer en tuertos o enderezar en tuertos. No con la lanza, ¿no?, sino con la ayuda de libros como los que Tizón escribe. No los puedo emplear como base de mis explicaciones académicas, pero sí como sustento, ¿no?, y ánimo de los momentos en los que en clase podemos conversar o me tiran de la lengua, y entonces estos libros son pues como mi rocinante, ¿no?, que yo saco y lo que más me complace para compartir y divulgar con mis alumnos cuando tengo oportunidad, cuando les digo, os recomiendo mucho este texto, cuando tengáis tiempo, oportunidad, o cuando los profesores de la casa os dejemos leerlo, os recomiendo este texto. En este sentido, creo que es obligado hacer una mención a la editorial que está detrás de muchas de las obras más recientes de nuestro autor, que es la editorial Herder, que ya publicaba libros de psicopatología hace muchos años. La editorial Herder se ha embarcado en la edición de unos textos, como los que hoy presentamos, y también los de la colección 3P, Psicopatología y Psicoterapia de la Psicosis, que son unos libros fundamentales para poder ir más allá de esta psicopatología biologicista que comentábamos, ¿no? Si no me equivoco, en la colección 3P van ya, si me equivoqué, 26 títulos, ¿vale?, algunos de los cuales para mí son obras maestras que todo profesional debería leer. Medicalizar la mente, modelos de locura, hablando claro, entender la psicosis, familia y psicosis, que también son de Jorge, ¿no? No hay editorial en España con un catálogo semejante y hay que podérselo agradecer a Raymond, que está aquí, que es el editor. Ya termino. Para mí, acudir a la presentación de un libro es siempre una satisfacción. Antes les comentaba, yo soy más analógico que digital, soy más de papel por edad que de pantalla, y siempre que hay un buen libro, pues es un motivo para mí, es un motivo de alegría. Hoy se publica mucho, pero publicar estos libros no es fácil.
aunque para Tizón parece fácil escribirlos, viendo el ritmo que va. De todos modos, aunque seas una especie de Messi del teclado, ¿verdad? Yo creo que le pones horas, le pones muchas horas a estos libros. Y yo creo que te lo agradezco personalmente y te lo hemos de agradecer todos, porque nos enseñas muchas cosas, nos facilitas el trabajo y nos dejas un legado muy valioso. Muchas gracias y, como dice aquel, ahí lo dejo. Gracias, Tony, y gracias, Jorge. Y ahora, tú, Messi. Mañana seguiremos aquí a estas horas hablando del capítulo, del volumen cuarto. Pero gracias a todos ustedes por venir, gracias a Guillermo y gracias a Tony, que nuevamente han querido colaborar en esta presentación de algún libro mío. Y bueno, a mí me tocaba, por el reparto de trabajo que hemos hecho previamente, decirles un poco de dónde vienen estos libros y a dónde van, desde mi perspectiva, que ellos han dicho la suya, ¿no? Y que además queda bastante matizada por alguna de estas cosas que han dicho tanto uno como el otro, la dificultad de los estudiantes, incluso de psicopatología actuales, para estudiantes y profesionales, por lo tanto, para poder entrar en el tema de la psicopatología. Es una dificultad incluso empírica y incluso numérica de tiempo. O sea, aunque el tiempo dicen que no existen los clínicos relativistas, pero bueno, los físicos relativistas, no los clínicos relativistas, pero entendiendo que existe de alguna forma, pesa de importante. Pero se me ocurría que una buena idea para comenzar, cuando os he oído hablar, era recoger precisamente esto. ¿Y por qué? Un aspecto de esta limitación del tiempo de la psicopatología tiene que ver con las emboscadas, los planes de estudios emboscados y demás. Ciertamente no me voy a meter ahí, entre otras cosas, porque sabéis de eso mucho más que yo, ¿no? Pero yo creo que otra de las causas es que la psicopatología, tal como hoy se enfoca, es bastante inútil. Yo creo. Y entonces, tal vez, y ese es el punto de partida de estos libros, que la psicopatología, tal como hoy se enfoca, es bastante inútil y se va a hacer progresivamente más inútil. Eso no quita para que tengamos que saber de algo que se parezca a la psicopatología, que ya veremos cómo se llama en el futuro, que ni siquiera de eso estamos claros, o al menos yo no lo tengo claro. Pero que la psicopatología actual es bastante inútil, sí, lo tengo bastante claro, y más para psicólogos. Para psiquiatras no es inútil porque es el ABC de su profesión, suponiendo que en este momento sea una profesión y no haya quedado reducido demasiado a una expenduría de fármacos muy estrecha, salvo en minorías muy recomendables, ¿no? Porque el trastorno por déficit de atención, trastornos del espectro del autismo, trastorno límite de personalidad. Ustedes saben que el trastorno límite de personalidad, el TLP, que todo el mundo habla de ello, sobre todo la población general, y yo siempre digo que hay pacientes que se me presentan y dicen, yo soy un TLP, que yo les suelo decir, y yo soy Jorge Tizón. Pero hay pacientes que se presentan así, hasta tal extremo se ha extendido esta idea. Bueno, pues en la clasificación que ustedes deben usar legalmente en este país y en toda Europa, eso no existe. ¿Se habían enterado que no existe? Esto del TLP no existe. No existe. Es decir, es una influencia ideológico-cultural brutal que nos ha entrado y que nos impide mirar e ir a los textos. Nuestra clasificación legal, la que tenemos que usar todos en los informes y para cuestiones administrativas, que todos usamos, y seguramente eso seguirá durante al menos decenios siendo necesario, algún tipo de estas clasificaciones. Nuestra clasificación es la de la CIE OMS 10 y ahora 11. Ahí no existe. Hay un epígrafe que se llama, el más parecido al TLP, es lo que se llama trastorno por inestabilidad emocional. Y eso es altamente relevante porque no es una cosa TLP que viene de la genética y que le cae a la persona y la inunda y que eso es lo que es esa persona. No, no. Es una persona que es altamente inestable a nivel emocional, con lo cual queda mucho mejor descrito el cuadro y es la CIE 10.
La clasificación internacional de la OMS en su adaptación, en su publicación número 10. Hasta ese extremo está deformado y perdido el interés y la utilidad, porque decir TLP para los que somos suficientemente viejos nos remite a cosas del siglo pasado, de los años 50 del siglo XX, para ser más exactos, que sabemos alguna idea de por qué viene ese término, pero ustedes, ¿de dónde les viene y por qué límite? ¿Y por qué trastorno de personalidad límite, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo excelente, ya que me lo habían dicho, de que lo habían anunciado tanto Guillermo como Tony, de esa encrucijada epistemológica y teórica en la que está metida la psicopatología actual, que se puede extender al tema de la depresión incluido, y no digamos de la esquizofrenia, donde hay un movimiento internacional en este momento muy potente para eliminar el término incluso, ¿no? Y que ha sido ya eliminado, por ejemplo, por la sociedad, que yo sepa, por la Sociedad Japonesa de Psiquiatría, por la Sociedad Coreana de Psiquiatría y por la British Psychological Society, que ya están directamente en contra de ese término que parecía que era intocable. Pues no. Esa es la crisis teórica y epistemológica de la psicopatología actual. Es decir, habrá que montarlo sobre otras bases. ¿Y cuáles pueden ser esas otras bases? Yo he intentado reflexionar con la ayuda de múltiples compañeros a lo largo de 50 años de profesión sobre en qué nos hemos entendido y cómo nos hemos podido entender. ¿Qué temas, términos, lenguaje, situaciones hemos utilizado para entendernos? Y que sepan ustedes que aunque yo iba para neurólogo, pues luego acabé como psicoanalista primero, psiquiatra más tarde y, en fin, me ha tocado trabajar, no sé si por suerte o por desgracia, no solo en barrios marginales dirigiendo equipos de salud mental, sino en justicia, en prisiones, infancia maltratada, guarderías, CESMIG, evidentemente, CAS, he dirigido un CAS, un centro de atención a las toxicomanías, etc. Me ha tocado trabajar en muchos campos muy diversos y como en medicina de familia, evidentemente, he sido médico de familia durante bastantes años y eso obliga a ¿con qué lenguaje nos hemos entendido? ¿Cómo nos hemos comunicado? Eso es lo que intento transmitirles en estos libros. ¿Cómo nos podemos entender los servicios comunitarios y con la población, que es el sujeto de los servicios, no nosotros? ¿Cómo nos podemos entender con qué tipo de conceptos de lenguaje? No serán los mismos para la población general que para nosotros, pero tienen que tener una base común. Y esa base común tiene que ser comunicable y verificable, que son dos principios científicos de epistemología de la ciencia fundamental. Es decir, el punto de partida de estos libros ha sido intentar transmitir, poner por escrito, una forma de comunicación intersectorial entre diversos servicios de salud mental e interparadigmática, también entre los diversos paradigmas de la salud y de la salud mental, porque hay diversos paradigmas también en la salud. No me voy a meter, por lo tanto, con el tema que han sacado mis dos amables presentadores de si son apuntes o no son apuntes, porque la tarea es tan ambiciosa que yo voy a insistir en que son apuntes, porque es demasiado ambiciosa, pero si luego se la toman ustedes como lo que es simplemente un lenguaje y unas ideas y unos modelos para la intercomunicación con otros servicios y con la población en general, ¿no? En el futuro todo esto va a haberlo que, en un futuro más o menos cercano o lejano, va a haberlo que perfilar con otros métodos científicos que, de hecho, una apoyatura, un punto de partida muy, muy importante para este replanteamiento de la psicopatología son las neurociencias. Al fin y al cabo, sí que me tocó, iba para neurólogo y me tocó trabajar de neurólogo, no porque ya quisiera, sino porque Franco existió, eso que decimos, ¿no? Entonces me tocó trabajar de neurólogo también durante unos años y eso me ha ayudado a poder valorar los aspectos neurológicos y estar atento a los desarrollos neurológicos y, por ejemplo, hay un cambio fundamental en la perspectiva actual desde el punto de vista psicológico, psicopatológico y neurocientífico, que es los descubrimientos a propósito de la neurociencia de las emociones, de la emotional neuroscience.
Creo que son aportaciones fundamentales, alguno de mis compañeros en la mesa ha hecho referencia a ellos, y que va a cambiar enormemente nuestro modelo de psicopatología, porque al fin y al cabo los sistemas emocionales son nuestros sistemas, uno, de conocimiento del mundo más primitivos y dos, de relación con los demás más primitivos. Forzosamente están alterados en cada uno de los trastornos mentales. Forzosamente vamos a tener que estudiar su deformación o su alteración en cada uno de los trastornos, o eso que llamamos hoy trastornos mentales, que ya veremos cómo se llama en el futuro. En ese sentido, replantearse toda la psicopatología de las emociones va a ser un campo fundamental y, afortunadamente, a diferencia de la época de Freud y de gran parte del psicoanálisis o de la psicología cognitiva emocional más antigua, en el momento actual ya la neurociencia ha proporcionado datos empíricos para poder diferenciar entre diversos sistemas emocionales. Dicho muy rápidamente, hasta hoy no podíamos basar ni la psicología de las emociones, ni siquiera la psicopatología en perspectivas emocionales, entre otras muchas razones, porque diferenciar entre sentimientos y emociones es enormemente difícil, porque los sentimientos son emociones cognitivizadas, pasadas por la experiencia y culturalmente pasadas por la experiencia. Y por eso ha sido tan complejo hasta hoy. Cada autor, incluso Isar o Ekman, que espero que hayan estudiado ustedes al menos, tenían un esquema de las emociones, o al menos el de las 5 emociones típico, al menos tendrían esa idea, pero era muy difícil diferenciar las diferentes emociones de sus alteraciones y de los sentimientos. Hoy en día ya tenemos datos neurocientíficos como para diferenciar las motivaciones básicas del ser humano, que son lo que Freud buscaba de las motivaciones básicas del ser humano, y otros autores después de él con otra orientación buscaban. Hoy ya sabemos, uno, que son las emociones, y podemos diferenciarlas porque podemos tener datos objetivos, comunicables y verificables para diferenciar unas emociones de otras, para diferenciar las 7, 8 emociones básicas que los neurocientíficos de la neurociencia de las emociones llaman sistemas emocionales o sistemas emocionales primigenios, y por lo tanto ver cuándo y cómo aquellas emociones se convierten en sentimientos pasándolos por la experiencia, y por qué entre culturas diferentes hay sentimientos diferentes, pero están las mismas emociones básicas. ¿Por qué son las mismas emociones básicas? Porque tienen una neurología básica en toda la especie, porque tienen una neuroquímica básica tanto en aspectos inhibitorios como en aspectos estimulantes de esos sistemas emocionales, y porque tienen un sentido etológico básico. Y esa es una perspectiva, lo emocional, junto con lo etológico y ecológico, por lo tanto, es básico para el desarrollo de una psicopatología, lo cual implica, por ejemplo, que ¿cuál es el objeto de la psicopatología? En términos científicos académicos, ¿a qué se dedica? Eso que llaman el objeto de una disciplina científico-técnica. ¿Cuál es el objeto? Hasta ahora, y lo que estamos manejando es una apreciable y con un gran desarrollo de más de 2 siglos, de una forma de psicopatología en la que coincidieron los primeros descubrimientos sobre el cerebro y el predominio de las ciencias naturales, en su aspecto más taxonómico, de clasificación de las plantas, de los animales, de los desarrollos cerebrales, etc. Se cruzaron en el tiempo hace unos 2 siglos, y el resultado es el inicio de esta psicopatología, que ¿en qué se basa? En conductas desadaptativas. Igual que las hojitas se pueden diferenciar en uninervias, palminervias, lanceoladas y no sé qué más, ¿no? Pues en lo que estamos basando la psicopatología es que este se mueve demasiado, aquel se hunde demasiado, este hace no sé qué y aquel hace no sé qué, que son clasificaciones taxonomistas, porque durante más de un siglo la psicopatología ha estado dominada por esa perspectiva, en parte médica, pero que viene ya de antes, de las ciencias naturales. Solo ahora tenemos oportunidad de distanciarnos, y sobre todo desde el punto de vista psicológico, de esa perspectiva tan taxonomista, y tener una perspectiva diferente. Y entonces, ¿cuál puede ser el objeto si no es esos ítems
alterados de cada uno de nosotros o de nuestros coetáneos, ¿no? ¿Cuál puede ser el objeto? Entonces hay que replantearse el objeto, como muy bien ha recordado Guillermo, el objeto de la psicopatología desde mi punto de vista tiene que ser los principios éticos fundamentales. Y lo que atenta contra los principios éticos fundamentales, eso es lo que debe ser considerado psicopatología, lo que atenta contra el desarrollo personal y social solidario, eso es lo que atenta, lo que debe ser calificado de psicopatología. Claro, es una perspectiva enormemente diferente. Por un lado, porque en vez de basarse en éticas implícitas, es una ética explícita directamente. Y dos, es además una ética del desarrollo solidario. Sin desarrollo solidario no hay futuro. Eso además es válido para la especie y para los seres humanos, pero incluso para el planeta. Sin desarrollo solidario no hay futuro. Y por lo tanto, los que atentan o lo que atenta contra el desarrollo solidario individual o social, ese debería ser el objeto de la psicopatología, y a partir de ahí, por lo tanto, hay relaciones que atentan contra el desarrollo individual de niños, de adolescentes, de adultos, y relaciones que atentan contra el desarrollo social de niños, de adolescentes, de adultos, y eso es lo que debería ser considerado psicopatológico. No que la persona esta piense que le persigue el FBI mientras no moleste a nadie, el FBI ni él, o la persona esta piense que hay una influencia de los veganos a través del Alfa Centauro y la venida de la nave que llegarán al 2029 a este planeta y bla, bla, bla. Bueno, esto si atenta contra el desarrollo individual o social solidario es psicopatología. Si no, pues a lo mejor es mejor tener en cuenta que son creencias y ser un poco respetuosos con las diversas creencias que hay al respecto. Como os digo, como a veces pongo de ejemplo a los estudiantes, que las almas emigran entre uno y otro de nosotros. Esto, el que lo defienda por ahí en público y en plazas públicas y demás en nuestro país, le cae lo de psicopatología en muy poco tiempo. 400 millones de personas lo piensan en el mundo, ¿de verdad? ¿Son seres psicopatológicos? Es diferente. Tal vez al que lo piensa aquí, eso le limita enormemente. Si lo piensa y lo defiende a fondo y le llena la vida. O que los extraterrestres existen entre nosotros y nos dan señales imperceptibles, han venido de millones de años luz y luego resulta que envían mensajitos casi imperceptibles. Hay quien lo puede pensar así, pero mientras no atente contra el desarrollo individual o social solidario, piénsense ustedes si debe ser calificado de delirante o de lo que ustedes quieran. Bueno, esa perspectiva de la psicopatología, por un lado, me fue sugerida porque al mismo tiempo estudié psicología y medicina, y eso me hizo ver la medicina desde otra perspectiva, por supuesto por la formación psicoanalítica británica inicial. El trabajar en diversos servicios asistenciales muy diversos por historias y porque Franco existió, y me tocó trabajar en servicios asistenciales enormemente diversos, y eso a la larga me ha valido para algo, espero, ustedes lo dirán, ¿no? Y el trabajar de medicina de cabecera, ¿cómo entenderse con los médicos de familia que se dice hoy, que entonces se decía médicos de cabecera y demás, y que yo trabajé durante muchos años? Los primeros autores que trabajaban con esta idea de psicopatología basada en la relación, los primeros que yo leí, directamente con términos muy parecidos, eran Lieberman, un psicoanalista y psiquiatra argentino especialista en teoría de la comunicación. Yo tiendo a ser cada vez más digital que analógico, y Lieberman era de los primeros digitales que existieron en el mundo, y el grupo de San Francisco, de Horowitz y colaboradores, que eran unos que inicialmente ya colaboraban personas de orientación psicoanalítica y personas de orientación cognitivo-conductual hace tantos años, estoy hablando del 91 y demás. Pero esa orientación de la psicopatología basada en la relación es la que siguen, por ejemplo, muchas escuelas psicoanalíticas actuales, como partiendo de Winnicott, McKinnon y Michaels, los psicoanalistas del Pisuerga, por ponerles un ejemplo de este país, Coder, Ávila, Rodríguez, Sutil, Tony Talar, aquí entre nosotros. También hay que tener en cuenta, dentro de esta línea, hay otras perspectivas que están basadas también en la relación, que es toda la psicología basada en la mentalización. Las terapias sistémicas y estratégicas tipo Václavic o colaboradores también
están basadas, por supuesto, en relaciones y sistemas. Toda la escuela o las escuelas de la neurobiología de las relaciones de objeto, de Kemper, Shor, Bucy, Pansek y Weibin, por ejemplo, ¿no? Tanto en neurociencia como en psicología. Las perspectivas psicoanalíticos relacionales como Ávila, Coder, Rodríguez Sutil, Nérida Urella, que la tenemos entre nosotras también, o perspectivas narrativistas relacionales como los compañeros de Madrid, de Alcalá de Henares y demás, que están desarrollando, o que algunos cognitivo-conductuales han desarrollado una perspectiva de la formulación y el narrativismo como alternativa a la psicopatología tradicional, ¿no? Otro grupo de autores que a mí me influyó mucho y que sigo valorando enormemente son Milon Davis y Ellis, como todos ustedes saben, y algunas de las aplicaciones psicoterapéuticas, por ejemplo, de la terapia racional emotiva o, por ejemplo, de la psicopatología cognitivo-conductual tipo Bentham, Milon, Davis, o algunas perspectivas fenomenológico-conductuales modernas como Jicky, o las perspectivas cognitivo-dialécticas, o ha nombrado Tony, por ejemplo, a la perspectiva contextual radical de Marino Pérez, y en los tiempos, por mucho que uno escriba, siempre se le pasa, en los tiempos que he estado escribiendo entre el tercer y el cuarto volumen, la British Psychological Society, o la división clínica de la British Psychological Society, que por cierto es la segunda asociación de psicólogos más poderosa del mundo mundial, la primera es la norteamericana, que como ustedes saben, hasta el día anterior a la publicación, a la entrada en imprenta del DSM-5 estuvo oponiéndose a él. Estuvo oponiéndose a él, por cierto, que también deben saber ustedes, me imagino que lo saben ya, que el director del DSM-5, a los pocos meses de sacar el DSM-5, ha pasado y trabaja en una empresa que, si quieren ustedes luego nombraremos, que es muy divertida y que no tiene nada que ver con la psicopatología, precisamente. El que dirigió el DSM-5, Thomas Insel, un gran investigador, y que además era el director del National Institute of Mental Health norteamericano. Bueno, lo decía porque en ese tiempo, mientras escribía el tercer y el cuarto volumen, la British Psychological Society acaba de sacar un modelo que va en la misma dirección, pero con mucho más gente y mucho más potencia y muchos más datos, que es y también un poco diferente desde el punto de vista ideológico y conceptual, que es el modelo que ellos llaman el Power, Threat, Meaning, o poder, amenaza, significado. Y se han desvinculado, por supuesto, del DSM y proponen ese modelo de relación que está basado en las amenazas que tenemos sobre el desarrollo personal, vengan de lo biológico, lo psicológico, lo social. Exactamente mi idea, que le llamo factores de riesgo por influencia de la medicina de cabecera, ¿no? En segundo lugar, eso hace cambiar a las personas, pero dependiendo del significado que le den. Fíjense que gran parte de los autores son cognitivo-conductuales y el significado hoy en día ya es básico también en psicología y psicopatología conductual, cognitivo-conductual. Y le dan enorme importancia al significado en el sentido del meaning. El significado que le damos a esas amenazas es lo que nos hace responder de determinadas formas más o menos adaptativas. Y acaban de desarrollar y publicar hace muy poco, y en Infocop, en su revista, podrán encontrar una citación de esos trabajos, que además son descargables de la red, que yo creo que es un poco más complejo de entrar en ellos que en mis libros, espero, porque es que si no, la potencia que ellos tienen es enorme, y además la idea global por la cual se lo digo es que personas mucho más poderosas, formadas, organizadas y con muchos más datos siguen trabajando y han desarrollado enormemente esas perspectivas. Y por eso, he escrito estos volúmenes. En el primero, como muy bien decía Tony, se trataba de enfocar la psicopatología general desde esos puntos de vista, teniendo en cuenta los sistemas emocionales, teniendo en cuenta, por lo tanto, las neurociencias, teniendo en cuenta el sistema psiconeuroendocrino, inmunitario y epigenético, que eso es el complejo de la primera infancia.
No es ni psicológico solo, ni biológico solo, ni genético solo, sino es psico, neuroendocrino, inmunitario. Eso es lo que se pone en marcha en la primera infancia y eso es lo que, si las cosas van mal, con exceso de negligencia o abusos, el resultado es la psicopatología. Negligencia, abusos o disfuncionalismos de otro tipo. Eso es el enfoque global de la psicopatología que he hecho en el volumen 1. En el volumen 2, para que ustedes, simplemente por recordarlo, hablo de las relaciones dramatizadas, atemorizadas y racionalizadoras. ¿Por qué? Porque hasta ahora la histeria y lo histriónico es una forma más, como ya Sass hace bastantes decenios defendió, de estigmatizar a la mujer, claramente. Y por lo tanto, en este campo soy partidario de términos mucho más descriptivos. ¿Qué es lo que hace esas personas, no solo mujeres, que llamamos histéricas o histriónicas? Dramatizar excesivamente. ¿Por qué no hablar de organización dramatizadora en vez de organización histérica o histriónica? Eso, por ejemplo, en el volumen 2 o en el volumen 4, que saldrá el año que viene, intentaré enfocar la psicopatología de la psicosis y del TLP, del trastorno límite, como trastorno de la inestabilidad emocional, que es una perspectiva bastante diferente, no solo en el término. En el libro para que tengan ustedes, en el volumen 3 que hoy presentamos, para que tengan ustedes una idea de en qué huertos me he metido, les voy a decir solo un resumen de los huertos en los que me he metido, además de los que han dicho mis amables presentadores. Uno, los trastornos bipolares. Es decir, la así llamada psicosis maníaco-depresiva. Si ustedes cogen, saben ustedes que he dedicado bastantes años a la investigación empírica, además, y estoy harto de ver estudios que dicen psicosis no afectivas. Otras psicosis no afectivas, pero no quedamos en que el DSM-4 había eliminado eso de psicosis maníaco-depresiva y lo había transformado en trastornos bipolares. Entonces, ¿por qué se sigue hablando de psicosis afectivas y psicosis no afectivas? ¿Se lo piensan ustedes? Miran la letra pequeña de la investigación y si saben mirar la letra pequeña de la investigación empírica, encontrarán un porqué bastante confusional, es decir, que nos mueve a confusión en vez de aclaración. Por ponerles un ejemplo, yo creo que ahí detrás hay una organización de la personalidad que nos hace a veces, nos autoexige tanto que hay personas que se rompe su capacidad de integración y esa es la depresión. Y que entre la depresión y la organización maníaca no hay nada más y nada menos que una variable temporal pasajera, que no hay organización maníaca que pueda mantenerse si no se apoya en una organización perversa, por cierto, ¿no? La mera organización maníaca se descompensa siempre en organización depresiva, siempre, porque tienen la misma organización de la personalidad detrás. Fíjense ustedes que eso es coger la psicología como base radical para la psicopatología. Al fin y al cabo, psicopatología viene de psicología y hasta en su término actual se apoya en la psicología, solo que en su práctica y en su teoría hoy en día ha quedado medicalizada hasta el extremo de que de psicopatología, la base es la psicología y por lo tanto la estructura de la personalidad. De la organización intrusiva y perversa ha hablado bastante Guillermo y es un tema que yo siempre digo, desgraciadamente me han obligado a meterme en ellos porque no me gusta nada. Pero a través de la infancia maltratada y la infancia sujeta a medidas me ha tocado entrar en ello y estoy metido en ello todos los días prácticamente, ¿no? Pero fíjense ustedes, hasta ahora, y todavía lo encontrarán en autos judiciales y autos de los psicólogos que trabajan y los psiquiatras que trabajan con justicia, se habla de psicopatía. La psicopatía no existe en nuestras clasificaciones, es otro elemento más que se habla y se pone incluso en temas judiciales y no existe tampoco ese término. Es un término envejecido que servía para estigmatizar a determinadas personas y decir, estos señores no tienen nada que ver con nosotros, lo mejor es que estén en la cárcel o a ser posible muertos, que es lo que viene detrás de la cárcel, a muchos de ellos, ¿no? Estos no tienen nada que ver y para eso está en último extremo el término psicopatía, que además implica una confusión teórica muy importante para los que hemos trabajado afortunado o desafortunadamente en barrios muy marginales.
veíamos que hay chicos y adultos que desarrollan una organización intrusiva o perversa de la relación, que es aquella basada en entrar en la mente y tal vez el cuerpo de los demás para obtener equilibrio, sedación, poder, y eso es la organización intrusiva. Pero gran parte de los chicos de estos medios marginales no, son personas del deprisa, de hacer por hacer, de acción por acción. ¿Por qué vamos a juntarlos si no es para facilitar el que sean disociados, marginados y disociados? Como ven ustedes, yo he trabajado con los funcionarios de prisiones de Cataluña y de esto he aprendido gracias a ellos un poquitín. ¿Para qué nos vale llamarlos psicópatas salvo para marginarlos? No, hay dos tipos de organizaciones de la relación en estas personas. Por un lado, la organización de la relación incontinente, que yo diría para entender, los de hacer por hacer, los que Saura inmortalizó en su película Deprisa, por ejemplo, que además eran pacientes de nuestros barrios, para más colmo, ¿no? Pues eso, deprisa, ¿no? Hacer por hacer, que todos tenemos esta organización de la relación y cuando estamos angustiados nos movemos, hacemos tal, no sé. Algunas personas desarrollan todas sus relaciones en el hacer por hacer. Son las personas incontinentes, que es muy diferente de las personas intrusivas, que también para contenerse a sí mismos utilizan un sistema mucho más complejo, que es meterse en la mente y tal vez en el cuerpo de otras personas para obtener su placer, su equilibrio o su sedación. Como les veo las caras, veo que y me interesa el tema emocional, veo que ustedes están pensando en violaciones y demás. Pues sí, hacen bien en pensar en violaciones, pederastia y todo esto, porque cambia la perspectiva si tenemos en cuenta estas formas de aproximarse. Y luego ya en este tercer volumen también me metí en el tema de la relación operatoria o los trastornos psicosomáticos, que es probablemente de lo que más he escrito en mi vida, entre otras cosas, porque he trabajado en médico de familia y sigo trabajando junto a los médicos de medicina españoles en sus programas preventivos nacionales e internacionales, ¿no? Y entonces me he dado cuenta, y es otro jardín en el que he metido, que la nueva perspectiva de la neurociencia de las emociones y de los sistemas inmunitarios nos hace replantearnos toda la idea de las relaciones psicosomáticas y de dónde viene. ¿Ustedes creen que una relación con una madre se puede concentrar o puede dar lugar, siempre es la madre la mala, esto es evidente, pero puede dar lugar a una úlcera duodenal o a una colitis hemorrágica o demás, de verdad? O a una hipertensión arterial esencial? Bueno, pues la medicina ha avanzado mucho más, no sé si más que nosotros en estos últimos 30 años, lo suficiente como para que, por ponerles un ejemplo muy burdo y con esto termino, hace unos decenios, a las personas con una úlcera gastroduodenal tenían un tratamiento que era la dieta de SIPI, un tratamiento de lactofarináceos que hacía engordar y que deformaba físicamente, y además se recomendaba psicoterapia y psicoanálisis para ellos, de años de duración y con resultados normalmente positivos en ambos casos. En unos cambiaba la conformación corporal por la dieta lactofarinácea y en otros cambiaba el bolsillo por la duración de los tratamientos. Pero hoy en día el úlcus gastroduodenal se trata con un tratamiento de 2 o 3 fármacos durante 2 semanas y se soluciona el úlcus gastroduodenal. No la tendencia a la recaída, si no cambian los hábitos y las relaciones, pero sí el úlcus gastroduodenal. La medicina y eso se lo podría repetir de la colitis hemorrágica, de la hipertensión arterial esencial, del reumatismo poliarticular agudo, y puedo seguir con enfermedades autoinmunes. El asma, evidentemente. Es decir, hoy en día la medicina ha avanzado lo suficiente como para tener toda una serie de factores de riesgo que, si se dan emociones desbordantes en la infancia, primera o segunda infancia, entonces facilitan un determinado tipo de respuesta, pero tiene que haber los dos elementos, una vulnerabilidad biológica y una vulnerabilidad psicológica por relaciones inadecuadas.
tiene que ver también la vulnerabilidad biológica, y le podemos entrar al tema por un lado o por otro, dependiendo de la gravedad y de las ganas de profesionalizar, que como muy bien ha recogido Tony, ese es un principio básico. ¿No creen ustedes que vamos a poder sobrevivir los europeos con nuestro sistema de vida y nuestros ineficientes sistemas sanitarios muchos decenios? Están ahí llamando a la puerta 1.470 millones de chinos, 1.300 millones de hindúes, y nuestro futuro es el de crecimiento sostenible. Es decir, ya estamos decreciendo en realidad, y ustedes, probablemente muchos de ustedes viven peor que sus padres, o con más estrecheces que sus padres, o los que nosotros pudimos tener, porque ese decrecimiento sostenible ya ha entrado en nuestras sociedades. Esa es la idea. Destruir el territorio con arterias para automóviles, como se ha hecho durante decenios, eso ya no es sostenible. Y ahora vamos hacia otro tipo de organización, incluso de la vida cotidiana y de las calles, de nada más salir. Por supuesto que de la psicopatología y de la perspectiva de la psicopatología también, y en ese sentido, ese principio de la mínima profesionalización necesaria hay que aplicarlo también a la psicosomática, a lo que antes entendíamos por psicosomática. En algunos casos, lo fundamental será el tratamiento biológico, la ayuda biológica, los cuidados biológicos. En otros habrá que complementarlo con prudentes cuidados psicológicos, porque partimos de la idea de que si hay alteraciones psicosomáticas y alteraciones relacionales importantes, aquello viene desde lejos. No seamos milagreros ni grandiosos creyendo que lo vamos a resolver con maravillosas terapias ultrabreves, y menos con fármacos, aunque se llamen Lexatin u otros fármacos que han inventado para estos tipos de trastornos y que han durado y han tenido la efectividad que era de prever, porque no hay fármacos para la perversión, no hay fármacos para la histeria, no hay fármacos para los trastornos psicosomáticos, pero hay fármacos y otras medidas que ayudan en todas esas situaciones del sufrimiento humano. ¿Cómo combinarlas con una base psicológica? Eso es lo que he intentado transmitirle en estos libros. Y nada más. Muchas gracias y que ustedes lo pasen bien. Estábamos prevenidos. Abrimos la palabra al público y también a la mesa, y entre todos intentaremos, como suele ocurrir con Tizón, lo escuchas y se te ocurren muchas cosas y se te ocurren a veces demasiadas como para poder formularlas en preguntas, pero bueno, alguna habremos o seremos capaces de proponer. Quien quiera, tenemos un micrófono de aquí de mano, quien quiera proponer algo, hacer alguna pregunta. No me quito la chaqueta para agredir al que me lleve la contraria, ¿eh? No. Aquí. Sí, doctor Tizón, yo quería preguntarle si avanzaremos tanto neurológicamente que podemos ver las causas genéticas de la depresión, los trastornos bipolares, etcétera, que hoy en día la genética aún no puede detectar. Dale. Te lo he preguntado a ti. Sí. Qué bien. Bueno, ese es el tema, un tema fundamental, que es el de la epistemología de las neurociencias, que es un tema sobre el que hay mucha confusión, y yo diría mucha confusión entre psiquiatras y médicos, mucha, pero también entre psicólogos, como me comentaba Guillermo, y he visto en los colegios de psicólogos por los que voy de vez en cuando, ¿no? Es decir, ¿cómo se lo diría rápidamente? La psicología es una disciplina científica autónoma y debe entenderse como tal. Y sus explicaciones tienen que ser autónomas. Y por mucho que avance la neurociencia, o la psicología desaparece, cosa que dudo que vaya a ser así, porque ya tiene un corpus científico muy potente, o
lo que pueden hacer las dos ramas científicas es converger y apoyarse mutuamente, pero las leyes del comportamiento humano, los modelos del comportamiento relacional, estos son modelos que se han conseguido desde el punto de vista psicológico y que, por ejemplo, ahora valen, por ejemplo, para el reconocimiento automático de las emociones que ya se hace a nivel digital. Y se puede hacer a nivel digital, pero ha partido de la psicología. No ha partido del escáner y la resonancia magnética funcional de las personas pasando por el arco magnético y que entonces, no, ha partido de los modelos, por ponerles un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero que es muy, muy importante porque muy a menudo y sobre todo en campos psicoanalíticos, incluso oigo una perspectiva esa que usted decía, como si las neurociencias fueran a darnos la respuesta a lo que nosotros tenemos en duda. Pues si teníamos cosas en duda, más vale que las tengamos en duda porque es que no las tenemos claras. Pero que las neurociencias pueden apoyar lo que nosotros estemos descubriendo, o lo que los psicólogos y psicopatólogos estén descubriendo, lo pueden apoyar, pero no nos van a dar la razón porque existan esas perspectivas. Solo que para modelos integradores biopsicosociales hay que tenerlo en cuenta. En último extremo, una definición muy sintética de lo que es ciencia, que yo hace bastantes años derivé de Mario Bunge, que tiene poco que ver con mi orientación, pero en fin, y más bien es enemigo, pero es un gran epistemólogo. Les propongo esta definición, o yo proponía y sigo proponiendo esta definición de ciencia: es el conocimiento comunicable, verificable, apofántico y no contradictorio con las ciencias coetáneas. Es decir, para que un conocimiento sea científico no hay que pensar cosas más raras, sino simplemente tiene que ser comunicable, verificable o falsable, apofántico, es decir, susceptible de dirimirse en verdad o falsedad. Aquello puede dirimirse en verdad o falsedad, si no, es un conocimiento, una idea que puede ser muy útil, una idea poética, mística, religiosa, pero no es científica. Y el cuarto elemento es no contradictorio con las ciencias coetáneas. Cuando descubrimos cosas que van en contra de las neurociencias, nos lo tenemos que pensar, los neurocientíficos y nosotros. Cuando los psicopatólogos encuentran fenómenos que, al fin y al cabo, gran parte del desarrollo, de ahí ha salido la neurociencia emocional de Pansy, Weibin y todo ese conjunto enorme, Pfaff, por ejemplo, Pinker, que habías nombrado tú, hace una recopilación de los datos sobre el cerebro altruista, por ejemplo, ¿no? Una deformación típica, ya que lo dice también, de esta idea es que el cerebro es la causa de todos nuestros males. Yo esto digo, otro que ha quedado en síndrome de Estocolmo con las neurociencias, porque no, el cerebro es la base de nuestra forma de relacionarnos, para bien y para mal, dañina para el desarrollo, favorable al desarrollo. En ese sentido, cada vez hay más libros, y hemos publicado en la colección 3P que nombraba el doctor Talán, hemos hecho publicar un libro de Pfaff, Donald Pfaff, que es un neurocientífico de la Rockefeller University, tampoco demasiado que ver conmigo, ¿no? Pero que sin embargo hace toda una descripción de los mecanismos neurológicos que hacen que nuestro cerebro nos oriente hacia el altruismo. Lo que va en contra del altruismo y de la colaboración, eso es la psicopatología. Pero no porque lo digan las neurociencias, porque primero habían estado Milgram y Festinger y Latané, por ejemplo, haciendo investigaciones psicológicas sobre otro tipo de circunstancias, y he nombrado solo a los cognitivistas en este caso. Y si me permites, a lo que él te ha comentado, yo a tu pregunta respondería que, bueno, tú mencionabas la depresión, ¿no? Bueno, la depresión es una situación muy compleja y cada deprimido tiene además su qué, ¿no? Entonces, en las situaciones muy complejas creemos que nunca derivan de una sola cuestión genética, sino en un caso de varios genes implicados, ¿no? Y la expresión fenotípica de estos genes, ¿no? Entonces, la tendencia sí, pero esta tendencia quizás, como él te decía, desde la psicología o desde la neurología se nos pueden indicar ciertos biomarcadores
ciertos biomarcadores que a día de hoy son más escasos que presentes, pero lo que sí sabemos, y esto también es una idea que me has enseñado tú, sabemos mucho de los psicomarcadores o de los sociomarcadores, y a esos también tenemos que estar atentos, y también tenemos que estar atentos en el caso de la depresión, y de eso sí sabemos algunas cosas, ¿no? Los factores de riesgo, los factores de protección, las cuestiones relacionales. Por lo tanto, yo creo que nunca, en ningún caso, un asunto como la depresión va a quedar reducido a las cuestiones de orden genético. Es más, si miramos las aportaciones de las neurociencias, por ejemplo, en el libro que tú comentabas del cerebro altruista, tienes razón. Es un libro que está repleto de investigaciones muy interesantes. Ahora bien, en la última parte del libro, todas las recomendaciones que se hacen para fomentar este cerebro altruista, ¿de qué tipo son? De tipo psicosocial. Todas, absolutamente. Todavía no hay ninguna que yo creo recordar derivada de la neurociencia directamente, creo recordar, no sé, lo leí así pim pam, pero es decir, que por más que la genética avance, la neurociencia avance, y ojalá lo haga a tutiplén, siempre quedará, digamos, los aspectos psicosociales o sociopsicológicos, llámale como quieras, creo yo, Hasta el extremo de que ustedes verán en el primer volumen, pero también en el tercero, que me baso mucho en un esquema de las emociones de Pansek y Weibin. Pansek es un neurocientífico, el especialista en la alegría en ratas, por cierto, especialista en la alegría en ratas, es decir, no es precisamente un psicoanalista, ni mucho menos, pero que ha dirigido múltiples equipos de neurociencias y ha recogido miles de estudios en ese monumental trabajo que no he conseguido que se tradujera porque es muy amplio y muy monumental, que es las neurociencias afectivas o algo por el estilo, no recuerdo ahora su título exacto, ¿no? Pero, ¿por qué les decía esto? Pansek era a propósito de lo que uno de los innovadores o de los defensores iniciales de la idea del trastorno por déficit de atención, con hiperactividad, ¿no? Yo he tenido la suerte que he conocido a los dos de los principales innovadores, Pansek y Leo Eisenberg, los dos muertos en este momento ya, ¿no? Y eran grandes sabios ambos. Bueno, los dos se retractaron y se echaron para atrás una vez que lo habían defendido inicialmente, los dos. Y lo decía porque Pansek, como buen neurocientífico, también intentaba esto, a ver cómo, desde el punto de vista neurológico, qué podemos hacer. Y lo más aproximado a lo que tú preguntabas es unas páginas. Él dedica páginas, si es un neurocientífico, páginas, dedica a la importancia de lo que él llama el juego de las volteretas de los niños pequeños con un cuidador próximo. Y que esto es, y páginas, en libros de neurociencias, de qué importante es eso del juego de las volteretas, que diríamos el entrenamiento psicomotriz con un cuidador o una relación próxima y afectiva. Él no lo dice así, pero dedica páginas y páginas al juego de las volteretas como mejor forma de desarrollar las capacidades cerebrales, y de evitar el trastorno por déficit de atención. Decía. Para agregar una palabrita, perdón, ¿ibas a decir algo? Déjame decir 30 segundos. Para agregar un comentario a lo que dicen mis compañeros de mesa, los psicólogos aún tenemos mucho trabajo. Y las neurociencias y la genética aún nos darán más. Y lo digo como terapeuta, porque y recojo lo de apofántico de Bunge, que en un primer momento a mí nunca me gustó porque pensaba, pues, ¿qué tiene de malo que las ciencias discutan entre sí? Claro, que no se contradigan quiere decir que después de haber discutido han llegado a una hostilidad, pero mientras no lleguen a este momento ya pueden discutir. Como terapeuta, lo que nos pueden aportar las neurociencias en verdad son condiciones negativas, diría yo. Es decir, hay cosas que pueden ocurrir y cosas que no pueden ocurrir. Y que de las que no pueden... Aquí hay las ciencias biológicas, nos pueden dar algunos ejemplos muy, no sé si alegres como las ratas, pero ejemplos muy útiles. Pero si las cosas que biológicamente no pueden ocurrir aún así ocurren, estas son las más curiosas, es decir, son las desviaciones de lo esperable lo que nos permiten avanzar. Y como terapeutas, justamente, podemos saber mucho de neurociencia o de genética, pero lo que nos importa sobre todo es el
significado de la amenaza del poder o cosas parecidas, porque mi paciente no padece de neurociencias ni de nada neurocientífico, padece de aquel significado que le atribuye a lo que sea, un marcador biológico, psicológico o sociológico, que hace que le produzca un síntoma. Y por eso quiero decir, incluso lo puedo decir como decano, es decir, aún tenemos mucho trabajo y más aún gracias a las neurociencias. Bueno, es una pregunta para la mesa. Es que, bueno, escuchando altruismo, de solidaridad, una de las mayores insatisfacciones que personalmente he tenido con todos los sistemas taxonómicos, en toda la medicina, pero más específicamente en la salud mental, es cómo ubicamos lo sano frente a lo enfermo o, digamos, lo patológico frente a lo no patológico, que en últimas es lo bueno frente a lo malo. Conceptos como solidaridad y altruismo, pues entiendo lo que dice el doctor Tizón con respecto a, es aquello a lo que, bueno, cuando nos alejamos de eso sería lo patológico, porque pues iría en contra, en últimas, de nuestra propia supervivencia, tanto como individuos como como especie. Ahora me pregunto, porque, de nuevo, todo es relativizable. ¿Solidaridad con respecto a qué? Con respecto a toda la humanidad, con respecto al grupo más cercano, solidaridad con respecto a mí como persona. ¿Hasta qué punto mi expresión de la solidaridad puede ser también patológica? O hasta qué punto lo que puede ser una manifestación de altruismo no esconde también ambiciones narcisistas, por ejemplo. Llevándolo un poco más allá, es lo que es solidaridad para mí hoy, producto de la cultura occidental, derivada de la herencia cristiana, judeocristiana, es completamente diferente a lo que yo podría considerar, digamos, solidaridad en una cultura cazadora de cabezas. ¿Sí? Y aquí de nuevo, cuando me planteo, porque había escuchado a lo largo de la charla que hablábamos de transparadigmático, ¿sí? De pronto también como un intento algo ateórico o transteórico incluso de abordar la psicopatología, pero no me dejaba en ningún momento de resonar solidaridad como un concepto muy cargado de valor. Es por eso que hago este apunte, bueno, más bien la pregunta de... O sea, este término a dónde nos quiere llevar más allá de la concepción social que tenemos de ser solidarios. Bueno, a ver, yo comparto una por una las proposiciones que estás diciendo. Que la solidaridad puede ser patológica, sí. Que esconde intereses narcisísticos, sí. Que la psicopatología al servicio de la solidaridad es un valor, sin duda. Pero ese es justamente, eso exactamente es la vida. La vida es contradicción. Ya lo dijo Balzac, todas las emociones son jesuíticas. Él hablaba de los sentimientos más bien, no de las emociones como lo diríamos hoy. Todas las emociones son jesuíticas, que en esa época quería decir todas son hipócritas, todas son ambivalentes. Eso lo sabemos como psicólogos, pero eso es parte de nuestro trabajo. Eso no nos elude. A partir de aquí tú podrías adoptar una posición cínica, que es la que adopta, yo creo, el DSM, sin ir más lejos, que dice, bueno, como entonces no hay valores, hagamos una clasificación estadística y ya está, viva el consenso. Revienta por todas las costuras. O una posición tizón, en la cual dice, no, momento, yo defino lo que es un valor. El que la sociedad es un desastre, las guerras, el hambre, la miseria, la maldad, la crueldad, sí. Pero sigo definiendo algo que es un valor, y es un valor demostrado a lo largo de la especie y a lo largo de la historia, que es el valor de la cooperación, que parece, a pesar de todos los contraejemplos a lo largo de la historia, que le ha ganado a la rivalidad. Si no, ya habríamos desaparecido, y hay menos guerras, y ¿no? Vale. El progreso es un hecho. Sí. Hacer una psicopatología al servicio de un determinado valor es justamente adoptar una posición, porque podría hacer otro en nombre de otra. Si Tizón defiende esta, es porque considera que esta es la buena. ¿Que evita contradicciones? No, seguro que no. Y te cedo la pelota. Hombre, tus comentarios tienen tela marinera, ciertamente, pero
en un afán simplificador, ya me perdonarás para no ocupar más tiempo, ¿no? Cuando él habla de la solidaridad, yo creo que quizás nos podemos poner todos de acuerdo si lo vemos desde otra perspectiva. Y en este sentido creo que hay un valor y un principio, que ahora tomaba nota y creo que es, fíjate lo que voy a decir, me voy a poner en plan, aquí estoy yo, inviolable, indiscutible, universal y contemporáneo. Toma ya. Y este valor, puesto en negativo con respecto a la solidaridad, sería el valor de no hacer el mal. La primera obligación es no hacer el mal. No hacer el mal significa no causar daño, ni causar dolor innecesario y evitable. Porque claro, a lo mejor si te tengo que sacar una piedra del pie te haré daño, ¿no? No hacer el mal. Entonces, yo creo que la solidaridad de la que hablaba ahora Jorge parte de este punto de vista, que cuando hacemos una clasificación, que cuando aplicamos un principio terapéutico, cuando aplicamos un diagnóstico, que cuando proponemos una terapia, que cuando ingresamos a alguien o proponemos a alguien un ingreso o lo que sea, el primer asunto es no hacer el mal. A partir de ahí, digamos, se nos puede exigir ser más o menos solidarios, más o menos generosos o más o menos buenas personas. Pero lo que sí es exigible a todo el mundo, digamos, desde Kant para adelante, y ahora con la Declaración de los Derechos Humanos, pues más todavía, es no hacer el mal. Yo creo que la cosa, por ahí hay un punto, digamos, en el que es imposible no estar de acuerdo, o si no, ya vas a las malas, eres un malvado, ¿no? Creo, Y por no extenderme tampoco, porque ciertamente eso es un núcleo de todo lo demás, aunque sean libros fundamentalmente descriptivos y para facilitar la comunicación, había que basarse, yo lo pienso así, en unos principios básicos, y hacerlos explícitos. Esa es la diferencia, yo creo, importante, que a diferencia de otros modelos de psicopatología que incluso se postulan como ateoréticos, cosa que es una barbaridad imposible, ¿no? Pero el DSM dice que son ateóricos, qué barbaridad, ¿no? Pero a diferencia de esto, yo digo, uno, esos no son ateóricos, dos, no son abstractos o inefables desde el punto de vista ético, y tres, lo que hay que hacer es definir qué criterios, aunque estén sujetos a duda. En definitiva, lo que estás planteando es a nivel psicopatológico una aplicación del teorema de Gödel, un teorema matemático. Es decir, nada se puede dirimir en el interior de una misma explicación y de un mismo modelo. Y ciertamente habrá errores e insuficiencias también en ese planteamiento, y ciertamente es relativamente fácil, y más en los comienzos, cometer errores y desviaciones, y es seguro que no será totalmente fiable al 100%, ni fiable, ni verificable, ni válido en validez interna y validez externa, como no lo es en este momento. Y hay que reconocerlo así. Lo que pasa es que los otros no son mejores y además no explicitan los criterios en los que se basan. Esa es una diferencia, yo creo que importante. El principio etológico y ecológico, los principios etológicos y ecológicos van a ser fundamentales, yo creo, para el futuro de ustedes. Por eso me despido diciendo que ustedes lo pasen bien, ¿no? Porque va a ser fundamental para el futuro de ustedes y de la humanidad en estos 30 o 40 años. O hay cambios ecológicos que preserven nuestra etología fundamental, o las cosas van a ir realmente, o podemos sufrir o pueden sufrir ustedes, y yo ya no estaré aquí para contarlo, de formas... seguro. Seguro. Y en ese sentido, por ejemplo, y ya para terminar, una aplicación, ya que habíais nombrado a Donald Pfaff, por ejemplo, algunos de los principios o de los sistemas que él propone, basándose en esa perspectiva del cerebro altruista, yo no estoy de acuerdo con ellos. Son principios casi neuroliberales del liberalismo norteamericano, que no tiene poco que ver con nuestro liberalismo de aquí, pero bastante poco que ver, ¿no? Pero, en fin, en el sentido positivo para ellos, no para los de aquí. Y en ese sentido podría estoy en desacuerdo con algunos de ellos, pero son los que él propone es cierto, no hay seguridad tampoco en ningún principio ni en ninguna organización, y menos en una clasificación que lo que intenta es agrupar a las personas en función de cómo se relacionan. Eso va a ser difícil siempre,
pero más o menos difícil y más o menos abstruso, dependiendo de qué principios. Al fin y al cabo, cuando una persona la consideramos loca o delirante, es por lo que dice y por lo que hace a otras personas. Si se lo guarda solo y vive como en las novelas negras nórdicas en una casita aislada y solo conectado por internet, hasta que no hay los crímenes de Falvaca o cualquiera de esta, o la Casa de Hielo, nadie se entera de esto, ¿no? ¿Por qué consideramos una persona fóbica? Porque tiene demasiados miedos y los comunica. Porque mientras no los comunica, ¿por qué una persona es dramatizadora? Porque dramatiza demasiado para atraer el cuidado de los demás, ¿no? Es decir, todo se expresa en la relación y una parte ha de estudiarse en la relación, pero eso no nos da mayores seguridades y hay que aplicar otros criterios científicos además de esos principios, ciertamente. Hola, es una pregunta a la mesa, no sé si me salgo del tiesto, pero últimamente le doy bastantes vueltas a este tipo de temas. Yo leo psicopatología basada en la relación. ¿Cómo se entiende esto en la disrupción digital que estamos viviendo? Porque ya no se trata de que los jóvenes, muy jóvenes, ¿no?, que crezcamos, hablamos de la infancia, del crecimiento, de cuánto se está con los niños, etcétera. Ahora ya no es una cuestión de adicción al móvil, ha cambiado totalmente nuestra forma de relacionarnos. Una chica nota y dice, ay, el chico me miró, no, me ha dado 5 likes, ¿no? O sea, realmente está todo como muy mediatizado, estamos a las puertas del 5G y a mí se me escapa situar el mundo simbólico, imaginario, real en este contexto tan cambiante, ¿no? Que el otro día en una mesa redonda uno de los participantes era un robot y lo que me extrañó es que tenía criterio, que le hacías preguntas y no te contestaba con algo que tú te puedes imaginar que han programado. Y los bebés les das un cuento a un bebé de 8 o 9 meses y no lo mueve, le hace así con el dedo para ver si pasan las páginas como en un dispositivo digital, una tablet, un móvil. No sé, ¿cómo influye todo esto? Yo me empiezo a desubicar con este tipo de forma de relacionarnos, no sé qué pueden decir. Bueno. Decimos todos, no lo sabemos. Es una perplejidad de la que seguramente descubriremos algo o inventaremos algo, pero no lo sabemos. Y está bien que no lo sepamos. Vivimos un momento de sorpresa que nos hará bien y nos desconcertará, sí, sí. Ese tema que tú planteabas ahora, hace unas semanas estaba en un acto público que una persona que presentaba un libro, por cierto, sobre algo así como el amor en los tiempos de Internet, que es una aplicación de eso que dices, y entonces se fue creando un clima en la sala. Alguna de las personas que estaban en aquella sala la he visto por aquí hoy también, ¿no? Se fue creando un clima de miedo y de temor ante lo que se nos viene encima, que ya la gente no ama, el amor es pasajero, el amor es líquido, el amor se diferencia, ya no tiene en cuenta los afectos y la ternura, sino que solo tiene en cuenta el intercambio sexual, las relaciones son pasajeras, utilitarias y no sé qué, y que todo esto se le atribuía a las redes sociales, una parte muy importante, la importancia de la digitalización del mundo, ¿no? Así dicho en términos generales. Yo en esto no estoy de acuerdo. Yo creo que es un pesimismo de los que, por ejemplo, somos viejos o somos de un mundo torpes en lo digital y que no vivimos en ese mundo que son grandes avances y que dependen de cómo se utilicen en las relaciones para que sean positivos o negativos, para el desarrollo humano solidario. Y precisamente esos principios básicos nos valen. ¿Quién ha dicho que vamos a volver por ejemplo, a la idea de la familia de la Viena del siglo XIX que estudió Freud y que estudió las repercusiones intrapsíquicas de aquella familia?
pues a lo mejor aquella familia está desapareciendo en estos años por efecto de unos cambios culturales que solo nos lo estamos oliendo o intuyendo, pero que todavía ni siquiera sabemos a dónde van a llegar. Y por supuesto la inteligencia artificial, estoy leyendo cosas sobre inteligencia artificial porque me han metido en el lío unos psicólogos, y entonces tengo que leer cosas sobre inteligencia artificial y la melancolía del cyborg. Por cierto, hablando del libro que trata de las relaciones melancólicas, este libro, pues hay un libro altamente recomendable para los que les preocupe este tema que has planteado tú, que es La melancolía del cyborg. Blade Runner es lo mismo, en definitiva. Blade Runner, ¿saben ustedes cuál es el título de la película? El título real de la película Blade Runner es un título freudiano, aunque aquí, pues, en fin, como es Freud no se ha podido decir, pero el título real es algo así como Sueñan las ovejas, los androides con ovejas eléctricas. Es decir, como nosotros soñamos con ovejitas cuando queremos dormir, pues los androides harán esto con ovejas mecánicas. Bueno, en definitiva, es una perspectiva freudiana de los androides, y que yo sería prudente. Depende de lo que hagamos en las relaciones y de la democracia real, es decir, las formas de controlar mutuamente el poder. Si no se controla el poder, puede suceder todo lo peor que puede usted imaginar. Si se controla el poder y, por lo tanto, en democracia real, es decir, en democracia cotidiana, que son en las relaciones interhumanas, las cosas para algunos son altamente positivas. Al contrario de lo que se suele decir, ¡ay, el amor en tiempos de Internet! ¿Qué va? ¿Qué va? Yo creo que has dicho la palabra clave, que es poder y control del poder, porque eso sí que no evoluciona. En eso seguimos igual que en el Pleistoceno, el Cuaternario, o no sé qué sería lo más antiguo. El poder y eso de que el amor líquido, pues lo primero líquido en la historia siempre ha sido el poder, se cuela por todos lados, no deja ningún espacio vacío, no puede haber poder suelto. Lo digital, como la rueda en su tiempo, la imprenta después y la caldera de vapor y la máquina eléctrica y el forte, solo han hecho que complicar un poco las cosas, pero si hay algo que sigue igual, es la liquidez del poder y lo que hagamos con él o no dejemos que nos haga. El poder capilarizado, decía Foucault, que lo llena todo, incluso nuestros pensamientos están llenos de poder. Por eso los británicos han ido por ahí, aunque esto complique enormemente su modelo psicopatológico. Es el poder capilarizado, Foucault, 1959, me parece una cosa así. Hoy en día la psicología. Hola. Respecto a lo que comentaba la compañera, el Colegio de Abogados de Barcelona está elaborando una Carta Barcelona de Derechos Digitales, un poco con el objetivo de ampliar los derechos humanos, y quizás el Colegio de Psicólogos estaría bien en participar en estos debates, y próximamente en septiembre están ampliando una primera propuesta que han hecho de Carta de Derechos Digitales, y pienso que la visión psicológica sería muy importante. Y después otro tema. Con el doctor Tizón nos hemos enviado correos electrónicos por el tema del tratamiento psicológico y diagnóstico de los niños. Soy de la Xarxa de Drets dels Infants y me gustaría que hiciera unos apuntes respecto a este tema. ¿O otro libro? Bueno, tu posicionamiento respecto a la situación actual del tratamiento de los diagnósticos psicológicos de los niños. Miren ustedes, a ver, ¿cómo se lo diría rápidamente? Cataluña tenía una de las redes de salud mental infanto-juvenil más avanzadas del mundo. Eran de las cosas que estaban de las más avanzadas del mundo. Créanlo, es uno de los motivos por los que yo me vine a Cataluña, que evidentemente no soy catalán, ¿no? Pero hace muchísimos años ya entonces despuntaba y luego se desarrolló de forma muy importante.
todo aquello está en un momento de crisis, bueno, como en general nuestra sociedad y más allá de nuestra sociedad, nuestra cultura está en un momento de crisis importante en la medida en que estos principios de los que estamos hablando no se están pudiendo aplicar al cuidado de la infancia. Es un tema complejísimo y al mismo tiempo, claro, como usted sabe muy bien, que a mí me apasiona ese tema en muchísimos sentidos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo cuidar mejor a la infancia? ¿Desarrollando servicios o desarrollando los cuidados sociales de la infancia? Por eso el programa preventivo general y básico que yo digo y que intenté popularizar en una plataforma internacional que era Más tiempo con los hijos, que todavía funciona por ahí, pero que yo no he podido seguir, pero la lanzamos desde Barcelona y Sudamérica porque ese es el principio fundamental y básico. Yo no sé si, por ejemplo, un tema en el que muchas veces no caemos en la cuenta, no sé si ustedes se dan cuenta que por primera vez en la historia de la humanidad y solo en una pequeña proporción de países, las mujeres no tenéis que tener hijos. No estáis ni moral, ni biológicamente, ni moralmente, ni religiosamente obligadas a tener hijos. Entonces los hijos se pueden convertir en un capricho y en un cuidado narcisista, a beneficio propio y como el rey de la casa, ¿no? O en una creatividad que implica sufrimientos y sufrimientos para años y trabajos para años, ¿no? Y una u otra actitud necesitan tiempo y cuidados sociales. Y por eso yo pienso que la orientación de cuidar la infancia y sobre todo las diadas en riesgo, las mujeres embarazadas en situación de riesgo, las sociedades que no lo están haciendo se están haciendo la harakiri. La nuestra es una de ellas que ha disminuido la atención. España y Cataluña es el segundo o tercer país de Europa que menos dedica a promoción de la salud mental, promoción de la salud de la infancia y promoción familiar. Luego nos llenamos la boca, como los italianos, de familiarismo y de familia, familia, familia. Hace más de un decenio, no solo con estos gobiernos, también con los anteriores, es que se están disminuyendo los presupuestos para los cuidados sociales de la infancia, lo cual repercute en deterioro de la red de atención a la infancia, deterioro brutal de la sanidad de la infancia. Para decirles una cosa muy elemental, aquí hay un compañero que junto con él y muchos pediatras y demás llevábamos un programa que es formación en salud mental en pediatría. Formación en salud mental en pediatría en Cataluña, a todos los pediatras en Cataluña. Era un avance importante que además estaba financiado por el Consejo Interterritorial, es decir, por Madrid. Estaba financiado ese avance. El primer gobierno de Convergencia se cargó este programa hace unos cuantos años directamente. Y si hubiera otro mejor, miel sobre hojuelas, que yo sepa, no hay ni otro ni mejor, no hay nada. Es decir, los cuidados de la infancia están disminuyendo de forma importante durante más de un decenio en nuestro país y además hay un problema que es un problema teórico de con qué modelos afrontamos la infancia y que yo creo que afrontamos el cuidado de la infancia, y yo creo que debe ser un modelo no profesionalista y por lo tanto de ahí el principio de la mínima profesionalización necesaria. Cataluña ha tenido una de las redes pedagógicas más avanzadas del mundo mundial y sin embargo en estos momentos está en grave decadencia también y en principio de decadencia, no como la sanidad que está en muy avanzado estado de descomposición de la sanidad pública, pero la educación solo está comenzando a lo que puede llegar a ser cuando es una forma no profesionalista o no tan profesionalista de cuidar la infancia, pero lo fundamental es más tiempo con los hijos y con los hijos vistos desde otra forma y eso implica cambios sociales y culturales. No sé si vale para algo lo que te he dicho, pero no quiero extenderme más por no utilizar el tiempo, lo siento. Si hay alguna otra palabra, aún nos quedarían 5 minutos. Y si no es así, yo creo que vamos a dar por concluida
esta entrevista múltiple, colectiva, agradable y heurística entre todos nosotros, dándole las gracias al doctor Tizón y al doctor Talarna en nombre del colegio. Gracias a todos ustedes y, como suele ocurrir, estoy seguro que saldremos todos de aquí con un par de ideas que antes de llegar a la esquina nos habrán explotado en la cabeza. Buenas noches.